Gloria a Dios. ¿Qué comió? Bendito el Señor que estamos esta mañana con ustedes. Quiero pedirles que se pongan de pie y me acompañen en una oración en esta mañana para que esta palabra esté sujeta al Espíritu Santo. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, esta palabra. Sujetamos nuestra boca, Señor, a la obediencia a Cristo, a tu palabra exacta, perfecta y pura. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mis labios. Santifica mis labios, Señor, y permite que hoy tu pueblo pueda aprender, que hoy podamos todos nosotros aprender de tu palabra, Señor, para que podamos ser edificados, enseñados, exhortados, y así podamos caminar cada día en nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Esta mañana el Señor me ha dado una palabra que tiene por título el peligro de las falsas doctrinas. Usted sabe que hoy en día se oye hablar mucho de muchas iglesias que han salido, de nombres de iglesias, de pastores famosos, que ya no se conforman solo con ser pastores, sino que ahora también son doctores, son profetas, son apóstoles y, bueno, cuantos títulos les quepan. Cuando vemos en la palabra que Jesucristo simplemente dijo que Él era el Maestro, el Señor, y a sus apóstoles simplemente los llamó discípulos. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hace mucho énfasis, y aún el apóstol Pedro, es acerca del cuidado que hay que tener sobre las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas han inundado el mercado, porque así le podemos llamar ahora. No le podemos llamar evangelio, porque evangelio solo hay uno. Pero hoy los mercadólogos están vendiendo doctrinas para atraer a la gente, permitiéndoles hacer lo que se les antoja, sin ningún temor ni reverencia a la palabra de Dios. Y buscando con mi esposa anoche algunas cosas, miramos que dice doctrina. Esto lo tomamos de Wikipedia, que es uno de los, en internet es una de las páginas donde hay bastante abundancia de conceptos, y vimos ahí que doctrina viene del latín doctrina. Es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, especialmente al cuerpo del dogma de una religión, tal como es enseñado por las instituciones religiosas, ser los principios o posiciones que se mantienen respecto a una materia o cuestión determinadas, o a un sistema de postulados científicos o no, frecuentemente con la pretensión de validez general o universal. Ese es el concepto que en el mundo se le da a una doctrina. Pero Jesucristo hablaba mucho de la doctrina del Evangelio, de la doctrina de lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos y supiésemos para poder caminar como verdaderos cristianos. En los evangelios usted puede encontrar que Jesucristo hablaba mucho de las buenas nuevas, de la misericordia, de la gracia, hablaba de la resurrección, hablaba del perdón de los pecados, del bautismo, hablaba de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hablaba de muchas cosas, que estas son la doctrina que básicamente nosotros como cristianos debemos manejar. Pero a raíz de los años, de los tiempos, usted sabe, los que han visto historia, películas, han surgido muchas corrientes, muchas iglesias, muchas religiones en todo el mundo, no solo en Honduras. Unas extremistas, otras tolerantes, otras muy religiosas,
etcétera, etcétera. Usted va a encontrar de todo hoy en día. En unas iglesias va a encontrar usted que le prohíben tomar café o trabajar el sábado. En otras va a encontrar usted que le permiten tener varias esposas. Y así, usted va a encontrar miles y miles de doctrinas, miles y miles de formas de adorar a Dios, o de buscar a Dios, o de servir a Dios. Pero realmente el apóstol Pablo hace mucho énfasis, y se lo hace mucho a Timoteo, uno de sus siervos y discípulos, y a Tito, que les hace énfasis acerca de la doctrina, de la verdadera doctrina o sana doctrina, que dice él, que es manteniendo lo que Jesucristo verdaderamente enseñó. Por eso es muy importante el que nosotros tengamos un hábito frecuente de la lectura de la palabra. Y hay que tener mucho cuidado ahora con lo de internet, ¿verdad? Ahora que hay una facilidad de buscar Biblias en internet, porque el otro día encontraba yo ahí en YouTube, está toda la Biblia en audio, pero había una nota arriba, el que la ingresó decía, tengan cuidado porque andan otros poniendo Biblias supuestamente que son de la Reina Valera, que es la que más se usa, pero que están metiendo ahí en medio cambios o doctrinas para que la gente se desvíe. Fíjense que el apóstol Pablo hace mucha referencia acerca de esto, porque sutilmente en las iglesias se han metido doctrinas. A la gente se le ha doctrinado en algunas cosas que realmente no son bíblicas. Y se está hablando mucho, yo escucho muchos pastores, muchos predicadores de renombre hablar acerca del divorcio y aconsejar a las mujeres a divorciarse. Pero claramente no enseñan en qué condiciones puede haber un divorcio y lo que significa un divorcio. Y eso es una doctrina, porque Jesús fue específico en cuanto a cómo podía haber un divorcio. Moisés, incluso él hace referencia a Moisés cuando estableció cuándo se podía dar un divorcio. Pero hoy en día es bien fácil decirle a los jóvenes, si no funciona, divórciense. Si el marido le funcionó mal, si el marido hizo esto, divórciense. Pero realmente no le están explicando a la gente lo que dice la palabra, lo que está a la luz de la palabra acerca del divorcio. Que cuando dos personas se divorcian, dice la palabra, si el uno cayera en adulterio, el esposo estará en adulterio, porque delante de Dios nadie es divorciado. La palabra es específica y dice que lo que unió Dios no lo puede desunir el hombre. Y una cosa es que los abogados digan que sí, que usted está divorciado legalmente, y otra cosa es lo que dice Dios. Y sobre toda ley humana está la ley de Dios primero. Y lastimosamente se han metido doctrinas a la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de los que dicen que somos hijos de Dios, y están metiéndose doctrinas permisivas. Porque hermanos, no hay que engañarse. Dios ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado. Y esa es una de las verdades bíblicas que nosotros tenemos que tener presentes cada día en nuestra vida para no caer en el engaño de Satanás, haciéndonos creer que lo que estamos haciendo es correcto cuando a la luz de la palabra es pecado. Esto es lo que el apóstol Pablo llama la sana doctrina. Dice que son filosofías y pensamientos nacidos de sabiduría humana que se han infiltrado en la iglesia y que son contrarias a la doctrina bíblica. En 1 de Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Ahí vemos una instrucción de Pablo a Timoteo para que mandara, dice, y diera orden a algunos de no enseñar contrario a las enseñanzas de Jesús. La iglesia primitiva, dice, debía combatir doctrinas diferentes. El mandato de Jesús era enseñar lo que Él enseñó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, en Mateo 28:20.
Dice que los mandamientos siguen vigentes. Los mandamientos siguen igualitos. Dios no ha dado ninguna orden o un decreto de decir, mire, quíteme tal mandamiento porque ese ya no existe. Jesucristo, cuando le preguntan acerca de los mandamientos, Él dijo, yo se lo voy a resumir en 2 mandamientos. Uno que es inmovible, que es amarás al Señor tu Dios sobre todo eso. Ese no cambia. Así como está el primer mandamiento, Jesús lo volvió a repetir. Pero los demás los resumió en uno solo, que dijo era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, no lo va a robar, no lo va a matar, no lo va a engañar, no le va a mentir, no le va a robar su esposa o su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Jesús lo resumió en uno, pero no es que los abolió. Pero anda mucha gente diciendo, no, ya solo son 2 mandamientos, pero no entienden que en ese mandamiento están todos los demás. Y muchas cosas de la Biblia, mire, al pasar de los siglos han ido desapareciendo. Cuando usted se va al comienzo, cuando el rey David muere y el rey Salomón toma el reino, dice que Salomón, como empezó a tener muchas esposas y muchas concubinas, dice que empezó a levantar altares para sus esposas, de sus dioses. O sea que él tenía mujeres que no eran solo de Israel, él traía de todos lados. Era muy internacional el hombre. Y para quedar bien con sus esposas, usted sabe que todos los hombres tratamos de quedar bien con la esposa, solo que él tenía 1000. Y empezó, mire, el hombre a levantarles altares. Y dice que el pueblo de Israel empezó a aprender a adorar a estos dioses. Cuando menos acordó Salomón, el pueblo se había corrompido, se había olvidado de las leyes de Dios y estaba siguiendo a los Baales. Pasaron muchos reyes, murió uno tras otro, y cada uno dice que era peor que el anterior, hacía lo malo delante de Dios. Hasta que fueron conquistados por Babilonia. El último rey, que fue el que fue al cautiverio con Babilonia, dice que él mandó a traer las leyes y dice que derribó todos los altares y le dijo al pueblo la verdad y volvió a enseñar, pero ya el pueblo ya estaba perdido. A raíz de eso llegamos hasta Jesucristo con un montón de cosas contrarias a las que Moisés había enseñado. Ya los disque sacerdotes estaban más que perdidos. Es más, ellos fueron los que conspiraron y mataron a Jesucristo en la cruz, los que lo crucificaron, porque no entendieron nada y olvidaron todo lo que Moisés les enseñó. Hasta el día de hoy seguimos en esa misma posición. Muchas iglesias, muchas doctrinas, muchas sectas han optado por hacer sus propias Biblias. Hay iglesias que tienen su propia Biblia, no usan la Biblia general, tienen, no son ni Biblias, son como libros, que le dicen a la gente, este es su libro, este es su manual, y aquí usted va a aprender todo lo que necesita saber para estar en esta congregación. Y hacen sus rituales, hacen sus cosas, y la gente se lo cree. Y hay gente que se bautiza, hay gente que hace pactos, hay gente que hace cosas que después, mire después le voy a enseñar lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esto está en 1 Timoteo 6, 3 al 4. Jesucristo dijo algo bien específico: por los frutos los conoceréis.
Cuando usted mira una secta, iglesia o como quiera ponerle, que hay mucho de esto que está aquí, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera. Entonces usted tiene que pedirle ayuda al Espíritu Santo y guianza para poder discernir en qué lugar se está metiendo. Una señal de los falsos maestros que están envanecidos, cuando el texto dice delira, en el original implica enfermo de la mente, que tiene pensamientos errados. En otras palabras, no está bien de la cabeza. Usted ha oído hablar del famoso aquel que dice que es Jesucristo hombre. Jesús Miranda creo que se llama este señor, que anda ahí marcando con el 3.6, que incluso estuvo en Honduras marcando gente, y la gente fue y se marcó, y pagaron para que lo marcaran de chemita. Que este tipo dice que él es Jesucristo, hecho un hombre. O sea, él está como invalidando lo que ya pasó, y lo está trayendo a este nuevo siglo. Y está diciéndole a la gente que no se preocupen, que el pecado ya fue pagado y que pueden seguir pecando. Oiga bien lo que le está diciendo. Cuando la palabra dice que hay que ser santos, porque Dios es santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Imagínese usted un fornicario si va a llegar al cielo. Si la palabra dice que ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los algoreros, etcétera, entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo pueden venir a decirle a la gente que puede seguir pecando y seguir haciendo las barrabasadas que ha estado haciendo hasta el día de hoy y que va a ser salvo? Eso es lo que Pablo advertía, Jesucristo lo advirtió, Pedro lo advirtió. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto le está diciendo a Timoteo. Porque hermanos, mire, ser cristiano no solo es, como dicen, andar la Biblia de desodorante. Ser cristiano no solo es decir, el Señor le bendiga, amén. Ser cristiano es un estilo de vida que dice la palabra que somos luz en medio de las tinieblas. Dice que somos la sal de la tierra, somos por lo cual la tierra no ha sido destruida. Por usted y por mí la tierra todavía está viva. Por nosotros, dice la palabra, todavía la tierra no ha sido destruida. Porque Dios cuando mira la tierra no mira ese montón de malvados, nos ve a nosotros, sus hijos. Y por amor a nosotros Él todavía está pacientemente esperando hasta que el último de los que Él llamó se convierta. Pero nosotros tenemos que hacer testimonio todos los días de nuestra vida en todo lo que hacemos. En todas nuestras actuaciones, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo ancianos, nosotros tenemos que ser testimonio donde vayamos. No podemos ser simplemente un espectador más y un disque cristiano más. Tenemos que hacer la diferencia. Eso es lo que Jesucristo enseñaba, que nosotros teníamos que cambiar, teníamos que nacer de nuevo. Pero las falsas doctrinas nos han enseñado a acomodarnos. Decimos, como decía el profeta Durini el viernes, decimos amén a todo. Y no razonamos qué es lo que nos están diciendo. Fíjense que yo he oído aquí y en otros lugares que hay pastores o profetas o evangelistas que le dicen, mire, si usted aquí le viene esto, amén, dice todo el mundo. Y no razona. Muchas veces no razonamos. Y sabe que, como decía el profeta, cuando decimos amén, estamos diciendo, así sea, cúmplase en nosotros. Cuando la palabra dice otra cosa. Nosotros no somos para maldición, somos para bendición. Nosotros no podemos aceptar que nos vengan a maldecir en el púlpito. Hermanos, nosotros tenemos que decir, no recibo eso.
La palabra de Dios dice lo contrario. Yo soy bendito de Jehová. ¿Usted es bendito de Jehová? Porque si usted es bendito de Jehová, no tiene que recibir maldición, no tiene que recibir condenación. La palabra dice que el Espíritu Santo redarguye en sus hijos para guiarlos a la verdad. Que usa bien, dice, trazar bien, rectamente, trazar una línea rectamente, entiéndase trazar correctamente las escrituras, no torcerlas. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que usen correctamente la palabra, que no empiecen a meterle pichinguitos, historias. Así dice el apóstol Pablo. Dice que son fábulas y habla de viejas historias, dice. ¿Sabe? En mi pueblo, cuando yo era cipote, yo oía a las viejas contar historias. Ahí entiendo por qué el apóstol Pablo está hablando de eso. Porque sabe usted que alguien se inventó la historia del cadejo y hoy es parte de la cultura nacional. De vieja en vieja fue pasando, o de viejo en viejo, y se ha hecho una ley del cadejo. Claro, los jóvenes que van creciendo con internet y miran que todo es mentira, ya no creen en esas cosas. Pero nosotros los hipotes no salíamos a las 12 de la noche a la calle, porque nos llevaba el cadejo. A eso hace referencia el apóstol Pablo. Que la gente va agarrando la doctrina de Jesucristo y le va metiendo, como dicen, picante, aderezo, y va cambiándola, y va haciéndola de otra manera, y al pasar de los años, ya no es igual. Y hoy usted oye cómo los hombres ahora, fíjese que algo que hablábamos con el coronel Cabrera ayer que estábamos en intercesión, usted va a ver en los pósteres, ya no va a ver a Jesucristo usted ahí. A usted ahora mira el doctor, profeta, apóstol, fulano. Y entre más nombres tenga, más caro es el boleto y más gente llega. Esta es la realidad hoy en día. Pero si le ponen un predicador que solo le pongan evangelista o pastor, no llega a nadie. Y eso a nivel mundial. Porque en el mundo, el que tenía el currículum más grande era el que la gente buscaba. En el mundo, si los que estábamos en la rama de ingeniería, si ponían, viene de la NASA, ingeniero en esto, descubrió esto, y aquel montón de currículum, ese era el que todo el mundo buscaba porque tenía mucho conocimiento que dar en el mundo. Pero el Cristo, dice la palabra, que no es del que corre, no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Así como vemos al profeta Elisandro, que Dios lo sacó de Lepaera, de un pueblito, y toda la historia como la cuenta él, y hoy anda en Colombia, anda en las naciones. Y óigame, lo están llamando anticipado y con todo y la esposa, ¿va? Y se lo llevan tantos días a predicar y otros tantos días de vacaciones, pagado todo. Y no tiene un currículum muy grande. Dios lo hizo profeta porque Dios quiso. No ha ido a un instituto teológico y no tiene tantas cosas que yo no digo que sean malas, son buenas. Porque lógico, aprender a hablar es bueno, ¿va? Pero a mí me encanta y me gusta y me llena oír un hombre que del Espíritu comienza a hablar. Amén. Porque hermanos, yo me puedo aprender la Biblia de principio a fin con puntos y comas. Y puedo estar seco. Pero hay hombres que los he oído yo. Hombres que ni siquiera saben leer. Solo saben leer la Biblia que Dios les enseñó. Pero cuando hablan de la palabra,
llenan el corazón, llenan el espíritu, renuevan, refrescan. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, le dice. Y su palabra, oiga bien lo que dice aquí, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Estos eran dos discípulos de Pablo que andaban diciéndole a la gente que una vez que aceptaban a Cristo ya habían resucitado. O sea, estaban cambiando. Mire, cositas pequeñitas pueden cambiar la palabra, pueden cambiar una verdad. La verdad de Jesucristo es que todo el que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo confiese públicamente, sus pecados le serán perdonados, el Espíritu Santo vendrá a él, le enseñará a caminar, lo limpiará cada día su vida, y si muere, dice que en el día que Cristo venga, va a resucitar. Esa es la sana doctrina. Pero ya estos dos andaban cambiando todo y engañando a la gente. Y así sucede hoy en día. Hoy en día andan muchas doctrinas. Increíble lo que usted oye a nivel de profetas, de pastores, de evangelistas y de gente que, óigame, llenan los parqueos de carros. Increíble. Como oíamos una señora que vino aquí a un café contando una historia de un pastor que le dijo cómo era que se hacía el negocio. Oiga bien, ¿cómo se hace el negocio? ¿Cómo se le saca el pisto a la gente? Las joyas, sus bienes. Pero dice la palabra, de cierto todos estos ya tienen su paga, dice la palabra. Cuando un cuerpo se contamina con gangrena, hay que amputar. O la persona morirá, dice. Esas doctrinas carcomen lentamente. La solución es cortar de raíz con ellas. Cuando las doctrinas comienzan a meterse en las iglesias, los pastores, los ancianos, los profetas deben tocar esos temas. Mire, hoy por miedo a que se vaya la congregación, ya ni los profetas quieren hablar. Los profetas solo quieren hablar de bendición y bendición y bendición, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que el profeta exhorta, que el profeta edifica, que el profeta consuela. Eso dice la palabra. La bendición va a venir a raíz de su obediencia, porque cuando usted es obediente y busca de Dios, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando usted busque la palabra, busque la presencia de Dios, las cosas vienen solas. No necesita ni buscarlas. Solitas vienen. En Gálatas 1:6 dice el apóstol Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o sea, él está refiriéndose, si aún los apóstoles llegáramos a ustedes con otro evangelio, o un ángel viniera del cielo, dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de condena o ser apartado, separado, cortado,
como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Es una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Era pena aún más grave que la excomunión, porque era desterrado y a su vez era maldecido. Hermanos, tenga cuidado con lo que usted anda repitiendo, con lo que usted anda hablando. Porque muchas veces nosotros repetimos o hablamos cosas sin sentido. Escuchamos a alguien que dijo y lo hacemos rema. Y decimos, este es el rema de mi vida, y lo ponemos en Facebook. Sin entender que, como dice el apóstol Pablo, somos anatemas. O sea, somos maldecidos por Dios. Mi madre a mí me enseñó algo. Hijo, si no está en la Biblia, no existe. Si usted no lo encuentra en la Biblia, aunque se oiga bonito, aunque lo haga llorar, aunque lo haga caer, no existe. La palabra es una y está aquí. No hay otra. Si le vienen con otro libro, aunque traiga figuritas como uno que me enseñaron a mí en Cipote, el apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, le da una enseñanza acerca de la sana doctrina. Primera epístola del apóstol Pablo a Tito dice, capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mira a quién le manda el Señor. A las ancianas son las encargadas de enseñarle a las mujeres jóvenes. ¿Sabe qué le dicen las ancianas hoy a las jóvenes? Divórciese, mamá, no le aguantes animal. Ese es el consejo que dan hoy. Y mira lo que dice aquí, amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, esto es lo que deben enseñar las ancianas a las jóvenes. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, no rebeldes. La rebeldía es de Satanás. Aunque tenga razón, la Biblia dice sométase a su marido, no se ponga rebelde, porque entonces usted le está dando pie a Satanás para que haga lo que se le antoje, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo, mire, esto está bueno, a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes tienen que ser prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Como decían en mi pueblo, no haga cosas buenas que parecen malas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queriendo hacer algo bueno, aparentamos hacer algo malo y nos tachan. Y mira, aquí dice la palabra, no haciendo cosas que nos puedan avergonzar, aunque sean buenas. Eso es como cuando usted encuentra un muerto en la calle y usted se para y lo quiere ayudar, y llega la policía y dice, usted lo mató. Y tal vez usted se bajó a ayudar,
y se lo llevan preso y lo condenan y lo mandan al presidio porque dicen que usted lo mató. Se dan esos casos. Se dan esos casos. De que un inocente cayó en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, con la situación inadecuada y fue condenado. Asimismo pasa a veces a los jóvenes o aún a los adultos, que nos encontramos en un lugar o en una escena equivocada, alguien nos vio y dijo, fulano, y predica en la iglesia tal, y canta en la iglesia tal, y sirve en la iglesia tal, allá lo he visto yo. Y mírenlo dónde está. Y tal vez el hombre solo estaba de Miranda, ¿no? Sí, eso pasa, es bien común. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. En el tiempo de nosotros sería que si usted trabaja en una empresa, sujétese a su jefe. No sea rebelde, no sea respondón, no sea murmurador. Que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mire, ya el apóstol Pablo nos está dando a nosotros pie para todo. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La palabra es una específica para nosotros sus hijos. No debemos adornarla, no debemos cambiarla. Porque al hacer eso nosotros somos anatema, somos maldecidos. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué me va mal en todo? Revise. ¿No será que está repitiendo usted doctrinas falsas, doctrinas equivocadas? ¿No será que usted está siendo partícipe de gente que anda engañando con doctrinas a la iglesia de Jesucristo? Jesucristo fue bien claro. Desde los profetas se viene hablando del arrepentimiento, del buscar de Dios. Arrepentirse y buscar a Dios. Jesucristo vino diciendo lo mismo, arrepiéntanse y busquen a Dios. La diferencia que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Eso es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro camino. No hay atajos, como dice. La vida del cristiano a veces es bien difícil. Y como dicen, de acuerdo al sapo, así es la pedrada. Cuando usted tiene un llamado fuerte, tenga por seguro que le va a llover sobre mojado. La gente con llamado, con un propósito grande, generalmente Satanás va a poner huestes espirituales de maldad a arremeter contra esa persona, para desanimarlo, para desalentarlo y para correrlo. Por eso es que la palabra dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Si usted sirve a Dios, es a Dios. Pero sabe, a Dios hay que darle con excelencia. A Dios no se le da mediocremente, ni se le dan las obras. Se le da lo mejor. Usted quiere agradar a Dios, déle lo mejor. Su mejor tiempo, su mejor adoración, su mejor oración. Tómese un tiempo para Dios, para hablar con Él, en cualquier momento del día o de la noche, cuando Dios ponga en su corazón, pero tómese un tiempo para Él. Yo le aseguro que en la medida que usted desarrolle ese tiempo con Dios, su vida va a cambiar. Todo aquel que quiere servir a Dios, la vida se le complica. Y todos aquellos que hemos querido seguir la doctrina verdadera y sana,
Se nos ha venido el mundo encima muchas veces. Pero sabe, la palabra dice que Dios honra al que le honra. Si usted honra a Dios siguiendo la verdadera palabra, permitiendo que sea el Espíritu Santo el que le guíe, tarde o temprano la luz de justicia de Dios le va a alumbrar. Tarde o temprano Dios hará evidente, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con José, como lo ha hecho con todos los que le han servido. Tarde o temprano Dios dará evidencia de sus verdaderos hijos, de sus verdaderos servidores. Esta mañana Dios ha permitido que traigamos estas palabras, y como dice la palabra, Dios ha agregado a los que tenía que agregar, hoy trajo a los que tenía que traer. Sabe, muchas veces uno, así como los padres, ¿va?, que no queremos que los hijos pasen por las situaciones que uno ha pasado, y uno les aconseja y les dice, y quisiera que ellos no pasaran por eso. A veces los pastores nos pasa igual. No quisiéramos que los hermanos pasaran por las situaciones que se pasan por desobedecer a Dios. A veces quisiéramos poderles introducir en la cabeza la situación que vivimos nosotros para que vean qué se pasa cuando uno desobedece a Dios. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de Dios? Hermanos, el Evangelio es uno solo. Y está en su palabra. Todo libro que usted pueda leer, léalo. Dice la palabra, tome lo bueno y deseche lo malo. Pero no haga doctrina de los libros. ¿Sabe? Las doctrinas que usted hoy encuentra son sacadas de libros, no son sacadas de la Biblia. Muchas doctrinas que usted escucha hoy en día a los predicadores de renombre están sacadas de libros, de sus mentores. El apóstol Pablo fue mentor de Timoteo y de Tito, pero él les aclara bien la palabra que Jesucristo les enseñó. En ningún momento dice lo que yo les enseñé, sino lo que Jesucristo habló, lo que Jesucristo enseñó. Y hace específicamente, dice, ninguno de nosotros, como apóstoles, que llegue con otro evangelio, ni aún un ángel, sea anatema. Ninguno de nosotros puede cambiar lo que ya Jesucristo estableció. Por eso es importante que usted lea la palabra, ore, busque la ayuda del Espíritu Santo para que Él le dé el discernimiento, para que no lo engañen con fábulas, con mentiras, con engaños, que lo único que lo hacen al final es terminar confundido y sin rumbo, sin saber cuál es la verdad. Porque eso es lo que pasa cuando usted anda oyendo aquí, oyendo allá, termina al final confundido, que no sabe qué es verdad. Porque mire, si usted repite, oye y oye y oye repetidamente la misma cosa, termina creyendo. Usted mira los anuncios de política, repiten a morir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando llegan las elecciones usted ya sabe a quién va a votar, al que estuvo viendo en la televisión. Usted mire los anuncios de los refrescos famosos, una tras otra, y cada anuncio le van metiendo, le ponen ahí que la sed solo se mata con eso, y usted lo primerito que va a buscar es ese refresco. Y así sucede con todo. El mercantilismo le mete por los ojos y por los oídos lo que usted necesita. Cuando Jesucristo dijo, lo que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cierre sus oídos a todo aquello que no venga allá. Por eso es importante que usted sepa leer la palabra. Si usted todavía no sabe cómo leerla, no sabe cómo orar, comience a meterse a los discipulados para que aprenda. Si usted todavía no entiende qué es ser un cristiano, métase a los discipulados, pregunte. No deje que pasen los discipulados y usted ni se dio por enterado. Porque cada vez que pasa un discipulado, usted perdió la oportunidad de crecer. Usted perdió la oportunidad de aprender. Los discipulados son para que nosotros aprendamos la palabra y crezcamos en el conocimiento de la palabra. Lo demás el Espíritu Santo lo va imponiendo. Póngase de pie.
No todos los evangelistas lo hacen llorar a uno. No todos los evangelistas lo botan a uno. Pero sabe, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Toda palabra sembrada en su corazón tarde o temprano germinará y hará el efecto que tiene que hacer en su vida. Lastimosamente nos han enseñado mal que es un predicador. Y sabe, la gente corre, se pelea, los parqueos, los boletos, por ir a ver gente que le mueve las emociones. Esto no es de emociones. Esto es de aprender. Porque en el momento que usted se encuentra en una situación difícil, solo la palabra de Dios le va a dar las fuerzas. Solo la palabra de Dios es la única que le va a servir de puente cuando haya un abismo en su vida. Solo la palabra de Dios le va a dar la sabiduría para cuando tenga problemas con su esposo, su esposa, sus hermanos, sus padres, sus hijos. Solo la palabra de Dios es la única que a usted le va a dar las instrucciones de vida correctas para que usted pueda cada día en su vida ser un vencedor. Por eso nosotros aquí decimos: yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. La sabiduría humana le puede enseñar muchas cosas, lo puede hacer llorar, lo puede hacer quebrantarse, pero al final usted queda igual. La palabra de Dios siempre lo va a hacer un triunfador, siempre lo va a hacer un vencedor. La palabra de Dios siempre lo va a llevar al arrepentimiento. La palabra de Dios siempre le va a dar la dirección correcta para que usted pueda agradar a Dios. No hay nada fuera de esta palabra, no hay nada más. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres quien un día tomó mi vida y me enseñó la palabra. Tú eres quien un día abrió mi mente, mis ojos, mi corazón. Aun cuando a mí no me gustaba leer, pusiste en mí una sed y hambre de tu palabra. Yo hoy te oro para que pongas esa sed y esa hambre en mis hermanos. Un día tú abriste mis ojos para que yo pudiera ver en tu palabra las cosas ocultas que solo son reveladas a los hijos de Dios. Yo hoy oro para que tú abras los ojos de mis hermanos y reveles a cada uno en su vida los propósitos que tienes escritos en ella. Yo hoy oro, Espíritu Santo, para que cada uno de mis hermanos en esta congregación, aún los que no vinieron esta mañana, puedan recibir de parte tuya la instrucción verdadera. Dale la guianza, dale la instrucción, dale la sabiduría, la inteligencia y llénalo de ti. Espíritu Santo de Dios bendito, el único y verdadero Maestro que cada día en nuestra vida nos enseña cómo debemos caminar. Hoy oramos para que redarguyas. Dice tu palabra que tú redarguyirás en cada uno de nosotros y nos guiarás al camino verdadero. Hoy oramos, Espíritu Santo, para que te reveles en la vida de cada uno de nosotros con tu verdad. Quita toda fábula. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús con la autoridad tuya, quebrantando toda palabra de mentira, fábula, doctrina equivocada, errónea. Yo hoy vengo destruyendo todo vallado que se haya levantado alrededor de tus hijos para guiarlos a un camino equivocado. Y vengo declarando la pureza del Evangelio de Jesucristo, la verdad del camino de la verdad y de la vida, que es Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres
Espíritu Santo el que Él dejó para ayudarnos. Tú eres el ayudador, el guiador, el que cada día en nuestras vidas nos guiará, dice tu palabra. Por eso hoy te oramos, te pedimos, te imploramos que nos guíes a todos nosotros a la verdad. Sometemos toda palabra en este púlpito a la palabra verdadera, a la sana doctrina de Jesucristo. Y reprende por nosotros todo espíritu engañador en este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo vengo orando esta tarde por todo aquel corazón que ha sido quebrantado, todo corazón que ha sido engañado, por todo corazón que ha sido desviado, para que hoy sanes toda herida, para que hoy arranques toda mancha y toda mentira del diablo y transformes nuestras mentes, nuestros corazones. Levante sus manos al cielo esta mañana, porque usted hoy va a recibir de parte de Dios un don especial para discernir la palabra de Dios en la Biblia. Quiero que sepa que por muy preparado que sea un hombre o una mujer, nadie le va a ganar al Espíritu Santo, porque Él fue quien escribió la Biblia. Los hombres que usó fueron inspirados por Él, pero Él fue el que le escribió. Y sabe, es el mejor maestro que hay. Él sí te va a guiar a la verdad. Muchas veces en la vida nosotros nos desviamos, pero dice la palabra que Él va a enderezar toda vereda torcida en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por tus hijos esta mañana reunidos en este lugar. Estamos aquí, Señor, porque tu voluntad ha sido hoy para que nosotros estemos en este lugar. Te oro, mi Señor, para que nos transformes a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, para que nos llenes de tu espíritu y de tu fuego, de la verdad de tu palabra, para poder ejercerla adecuadamente. Señor, a todo aquel que es llamado a ser un evangelista, un maestro, un apóstol, un pastor, que esta mañana reciba el don del Espíritu Santo para que pueda ejercer el evangelio sano, verdadero, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, redentor del Espíritu Santo en cada uno. Que mi Dios los bendiga a todos. Y que mi Dios cada día en su vida los llene de su palabra y los llene de su favor y de sus gracias. Para que cada día sus vidas sean más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Aquí estoy. Gloria a Dios, da fuerte aplauso al Señor.